Eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículos del 1 al 16. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 16. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: la fe que agrada a Dios. Repito, la fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 16. Así que si pueden ponerse en pie, vamos a hacer lectura de estos versos, a los aquí presentes como a aquellos que nos ven a modo virtual. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 16, título del mensaje de esta tarde: la fe que agrada a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque a lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La fe que agrada a Dios. Este pasaje que acabamos de leer, Hebreos capítulo 11, es uno muy conocido por aquellos que llevan tiempo en la fe, en el caminar del cristianismo, puesto que este pasaje pues, nos da una descripción muy importante acerca de la fe que agrada a Dios. Es muy importante que este capítulo no define la fe, sino que describe lo que es la fe que agrada a Dios. Porque ciertamente hay muchos tipos de fe. Porque cuando nos vamos al significado, o sea, etimológico de la palabra fe, pues fe es una confianza.
El problema de otras fes o otras confianzas es el objeto de esa confianza. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo tengo fe en mí mismo. Claro que hay que tener cierto grado de confianza en sí mismo. Es muy positivo tener una autoestima saludable. Pero sin embargo, el depender absolutamente de nosotros mismos nos puede llevar a no solamente a tomar decisiones equivocadas, sino también a darnos contra la pared en muchas ocasiones. Puesto que nosotros, si somos el mismo objeto de nuestra fe, pues ¿qué ocurre? Nosotros somos limitados. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no tenemos los atributos que acompañan en este caso a Dios. Nosotros estamos limitados. Otros dicen de una manera completamente errada e ilógica que tienen fe en la fe. Eso es un pensamiento completamente irracional. No tiene lógica. Tú no puedes tener fe en la fe porque la fe, para que sea fe, tiene que tener un objeto. Así que por lo tanto no puede ser fe en la fe. Algunos, para ser políticamente correctos y no comprometerse con algunas cosmovisiones religiosas, dicen, no, es que yo tengo fe en la fe porque yo soy abierto a todo. El que es abierto a todo no es abierto a nada. Porque tú tienes que tener un objeto ¿de qué? De la fe. Y hay otros que tienen fe o una confianza, pero lamentablemente es basada en las tradiciones y basadas en las creencias que le han infundado, ya sea de su origen étnico o de sus familiares, pero que no han pasado por el escrutinio o por el sedazo de las Escrituras para confirmar si legítimamente esa fe agrada a Dios. Porque hay personas que sencillamente su conocimiento de Dios es uno heredado por la cultura de la familia. O sea, nosotros en el medio ambiente en que nos desenvolvemos, ya sea en nuestra infancia, pues nosotros no tenemos convicciones personales. Nosotros lo que tenemos son lo que nos han enseñado. Porque cuando niños, pues no tenemos todavía esa capacidad de poder discernir y analizar lo que se nos enseña. Aunque claro, por nuestra humana naturaleza pecaminosa somos muy rebeldes, ¿verdad que sí? Pero eso no implica que tenemos unos niveles de discernimiento para poder determinar qué es lo bueno y lo malo. Simplemente aceptamos lo que se nos dice. Y en eso incluye el aspecto político, el aspecto social y lo que concierne aquí es más importante, el aspecto religioso. Muchos arrastran que creencias religiosas de lo que viene que en su hogar. Y las dan por hecho partiendo de la premisa que aquellos que se le enseñaron no solamente son autoridades, sino que conocen el tema. Pero luego, a medida que vamos creciendo, aunque amamos a nuestros padres, amamos a aquellos que nos influenciaron, luego por estar expuesto a ideas, por estar expuesto a otras informaciones, nos damos cuenta que muchas veces no nos enseñaron ¿qué? Lo correcto. Entonces, aquellos que están arrastrados todavía por muchas cuestiones culturales y por dependencias filosóficas de su familia, pues entonces tienen una fe y dicen creer en Dios, pero lamentablemente pues no es una fe que agrade a Dios mismo. Porque, mis queridos hermanos, lo que vamos a poder establecer en esta tarde, en este mensaje, es que Dios no es que acepta tu fe porque es fe o porque tú dices que es fe, sino que Dios mismo ha establecido los parámetros, Dios ha establecido cuál es la fe que le agrada a Él. ¿Y cómo se nos muestra en el pasaje de Hebreos capítulo 11? Pues a través de ejemplos. A través de ejemplos, más que filosofar, más que hacer una ponencia, en este caso intelectual, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera práctica, nos ofrece esos parámetros de la fe que agrada a Dios, a través de personajes bíblicos, de personas de carne y hueso, de los cuales fueron recipientes de la revelación de Dios y entonces se movieron en confianza al Señor. Dice en Santiago, porque Santiago es una epístola que trata este asunto de la fe y es sumamente interesante. Es lo que llamamos una fe práctica o lo que se llama en teología la praxis de la fe. ¿Qué quiere decir la praxis de la fe? Pues está la fe que es intelectual, o sea, la fe que tú dices, pues yo creo en Dios, fue fantástico. Pero la praxis es que yo pongo en práctica lo que yo creo. O sea, si tú quieres descubrir lo que legítimamente una persona cree, no solamente lo escuches, obsérvalo. A veces que las acciones te van a ayudar a identificar mejor su teología y su filosofía de vida que lo que dice. Recordemos que el ser humano tiene una capacidad diabólica, digo yo, de poder decir algo que no cree.
O sea, el ser humano tiene esa capacidad. El ser humano tiene la capacidad de llegar a un entorno donde haya un grupo mayoritario y se acomode para efecto de no ser rechazado de ese grupo y diga que cree como ellos. Y a lo mejor de momento puede convencer a ese grupo que está ahí. Pero lo que realmente va a revelar si legítimamente cree lo que dice creer son sus acciones. Porque eso sí, nosotros podemos engañar a otros con nuestros labios, pero jamás con nuestras acciones. Porque usted y yo nos conducimos de acuerdo a lo que legítimamente creemos. Ahí sí que no hay otra. Nuestras acciones nos van a delatar. Por eso en Santiago capítulo 2, versos del 17 al 19, por ejemplo, y hago esta cita, el mismo Santiago en esta tesis de lo que es la fe, él mismo dice, así también, capítulo 2, versos 17 al 19, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces, en este caso, Santiago está estableciendo que hay una fe, pero es una fe muerta y parece como una paradoja. Porque una fe se supone que es algo vivo, algo que fluye. Sin embargo, él identifica que hay una fe muerta. ¿Y cuál es esa fe muerta? Es aquella que dice que cree, pero sin embargo sus obras no acompañan esa declaración que hace. Porque él continúa diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. En otras palabras, tú crees en la ortodoxia, o sea, tú crees que Dios no son muchos dioses, tú no crees en el politeísmo, tú crees en el monoteísmo. Pues está muy bien, tú crees que Dios es uno, eso es correcto. O sea, bien, ahí tienes buenos puntos. Teológicamente, ortodoxamente hablando, estás correcto. Pero el problema es que también los demonios creen y tiemblan. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, yo no creo que los demonios tengan mala teología, lo que tienen es muy mala práctica. Los demonios saben quién es Jesucristo. De hecho, en ese encasillado, si fuéramos a hacer una rúbrica de evaluación, diríamos, ok, los demonios tienen A en teología. ¿Por qué yo digo que tienen A en teología? Porque cuando veo los evangelios y tenían esos encuentros con Jesucristo, ellos hacían unas declaraciones teológicas mucho mejor que muchos evangélicos. Decían, oh hijo del Altísimo. Es una declaración teológica muy buena. O sea, reconocían la divinidad de Jesucristo y la autoridad de Jesucristo. Teológicamente ellos están correctos. El otro aspecto es que inclusive de manera práctica estaban correctos, porque hasta como pasó en otro caso, donde un hombre endemoniado hasta se arrodilló frente al Señor. El hombre endemoniado se arrodilló y le dijo, Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea que él reconocía la autoridad y el poder y también estaba hasta reconociendo que ellos estaban mal. Y tercero, también reconocían el poder de Dios para la oración, porque ese mismo demonio le dice, o esa legión de demonios, según dice Marcos capítulo 5, le dijeron, Señor, por favor, si nos sacas, llévanos a ese hato de cerdos. Ellos hicieron una petición al Señor. O sea, que ellos reconocieron que ellos estaban bajo la autoridad de Jesucristo, entonces le hicieron la petición y Jesucristo se la concedió. Le dijo, pues también váyanse a los cerdos. Y los cerdos que hicieron luego, pues se fueron hacia un risco y ahí perecieron. Y los dueños de los cerdos estaban bien molestos con Jesús, porque se les fue el negocio. Pero ¿qué ocurre? El punto de lo que quiero llevarle aquí es que teológicamente hablando, los demonios podemos darle 100. Yo creo que un demonio podría pasar una clase de seminario teológico. Ahora, lo que nunca van a pasar es la prueba de haber nacido de nuevo. Lo que nunca van a pasar es la prueba de que son hijos de Dios, puesto que ellos son reverdes a Dios. Ellos son mentirosos. ¿Y qué es lo que los hace mentirosos? Entre otras cosas, que ellos conocen la verdad, pero no quieren vivir de acuerdo a ella. Los demonios creen y tiemblan. O sea, esto no es como las películas que entonces los demonios ven a un hijo de Dios y el hijo de Dios es el que corre. No, el que tiene que correr es el demonio. De hecho, la Biblia dice que tú te mantienes firme y resistes al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la autoridad que está detrás de nosotros, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para efectos de nuestra exposición en esta tarde, lo que estoy probando es lo siguiente. O sea, que esto no es un asunto de que usted y yo digamos que tengamos fe, sino que a la luz de lo que la Escritura ha revelado de qué es la fe, entonces tengamos una fe que agrada ¿a qué? A Dios. Porque así mismo dice la Escritura.
aquí, según pudimos apreciar, en Hebreos capítulo 11, verso 6. Y acompáñenme en esa lectura de ese verso. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de ¿qué? De los que le buscan. O sea, el asunto es que nosotros no nos podemos escapar de este asunto de la fe. Esto es un asunto medular. Porque él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos estar presentes hoy aquí y sin embargo no agradar a Dios. Si nuestra presencia aquí no obedece por un acto de fe, de que le creemos a Dios y que no solamente creemos en la existencia de Dios, sino de que también Dios es galardonador, o sea, bendice a los que le buscan. O sea, que el creyente está plenamente convencido de su existencia y de su ejercicio de su voluntad sobre nuestras vidas. O sea, que Dios tiene una injerencia sobre nosotros. O sea, si yo no creo estas cosas, pues sencillamente no estoy agradando a Dios y estoy perdiendo el tiempo. Muchas personas ofrecen sacrificios a las divinidades y en este caso inclusive llevan hasta esa superstición al evangelicalismo y ellos creen que por hacer esos sacrificios como tal, entonces a Dios le agrada. El problema es que a Dios no le agrada eso porque tú estás poniendo la confianza en el evento, en el acto del sacrificio y no en aquel que tú tienes que tener confianza, que es en las promesas de Dios. Entonces, usted y yo creemos que Dios ya está a mi favor porque yo le di algo que Él quería. Pero ¿qué ocurre? Primeramente, Él no necesita nada de mí. Y eso está establecido claramente en la Biblia desde Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Lo que sí Él quiere de mí es algo que solamente el Espíritu Santo puede obrar, que yo se lo dé, y es mi corazón. O sea, yo jamás le podré dar el corazón al Señor si Él mismo no renueva mi corazón. Y cuando yo estoy en un acto consciente y voluntario diciendo, Señor, aquí está mi corazón, es porque el Señor ha trabajado previamente conmigo. Y ese es el sacrificio que Dios quiere de nuestras vidas. Como dice uno de los salmos, el corazón contrito y humillado, Dios nunca ¿qué? Va a despreciar. Entonces, porque es un corazón que habiendo sido impactado y cautivado por la gracia de Dios, pues lógicamente se va a mover en una fe que agrada a Dios. A continuación, basándonos en los ejemplos que nos ofrece el autor de los Hebreos en el capítulo 11, vamos a poder apreciar por lo menos cuatro características o cuatro evidencias de lo que es una fe que agrada a Dios. Porque si no identificamos eso, pues entonces vamos a estar en un vacío en esta tarde. Pero así que vamos a identificar qué es lo que hace que una fe agrade legítimamente a Dios. Porque estamos aquí para agradar a Dios. Yo sé que mucho de lo que se nos ha dado a nosotros en las teologías populares es una fe para que me agrade a mí. Sin embargo, dentro de la teología bíblica y de lo que siempre han establecido las viejas confesiones teológicas es la siguiente: mi satisfacción está en agradar a Dios. O sea, mi satisfacción y mi gozo está en yo agradar a Dios. Hoy día, pues, en las teologías populares, pues, se ha invertido y entonces, si la fe me agrada a mí, entonces, por lo tanto, yo voy a la iglesia. Pero no, aquí es que mi fe tiene que agradar a Dios y por lo tanto, el que le agrade a Dios, entonces trae satisfacción a mi vida, porque ciertamente lo hay. Y esa satisfacción lo describen las Escrituras como gozo en el Señor. Lo primero que podemos apreciar, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, verso 16, y escuchen muy bien, tanto los que están aquí presentes en el santuario, como aquellos que están viéndonos a través del servicio virtual, es que la fe que agrada a Dios es la confianza y obediencia, escuche bien, a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Repito, la fe bíblica o la fe que agrada a Dios es la confianza y obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Luego que leímos el versículo 6, en el verso 7 es que se fundamenta este principio. Dice, por la fe Noé, un personaje muy notorio, un patriarca, ¿no?, de todas las narrativas bíblicas, e inclusive Noé es uno de esos personajes bíblicos que trasciende
el movimiento religioso evangélico y cristiano, porque hasta inconversos saben quién es Noé. O sea, hay personas no creyentes que conocen de estos personajes porque han trascendido las paredes de las iglesias y de los seminarios teológicos. Noé es uno de ellos. ¿Por qué? Porque Noé es parte del drama de lo que fue el gran diluvio, que fue el acto de justicia y de disciplina de Dios hacia la humanidad. Y eso lo hace pues atractivo para la atención de otras personas que aún no están en nuestra fe. Otro personaje es Jonás, porque lo tragó un gran pez, ¿verdad? Y otro personaje que tiene también cierta notoriedad fuera de nuestro círculo es Sansón, por su extraordinaria fuerza física y todo el drama que conllevaba esa historia con la seducción de Dalila y todas estas cosas. Así que aquí en el caso de Noé, dice el autor de los Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, usted y yo sabemos, en el caso de la historia de Noé, que esto se ubica dentro del contexto del libro de Génesis. A Noé, Dios le dijo, mira, yo voy a castigar a la tierra y lo voy a hacer a través de un diluvio. El asunto es que hasta ese momento no había pasado un gran diluvio. O sea, eran eventos que nunca habían sido experimentados por la sociedad de ese momento. Entonces, Dios le está diciendo a Noé que van a ocurrir unas cosas. Primero, va a ocurrir un diluvio. Él dice, un diluvio. Ok, no entiendo cómo es, pero si tú lo dijiste, ok, va a haber un diluvio. O sea, segundo, dice, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, no solamente para él era novedoso el asunto del diluvio, sino que también el aspecto de que Dios le dio instrucciones de que preparara un arca. Y cuando usted se remite a Génesis y aprecia esta narrativa de Noé y el diluvio, usted puede apreciar que las instrucciones de parte del cielo era hacer el arca, le dijo los materiales con los cuales iba a construir el arca, las medidas y cómo lo tenía que hacer. O sea, el plano vino del cielo. Porque el arca, si hubiera sido construido bajo la ingeniería de Noé, se hubiera hundido el segundo día. Porque cuando el hombre mismo establece el plan se hunde. Si Dios lo hubiera dejado al hombre y lo hubiera consultado, ¿cómo tú quieres que yo haga la creación? Mi hermano, estaríamos sin fuerza de gravedad, estaríamos volando. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene esa capacidad, esa sabiduría. Aparte de que el hombre, y aún más luego de la caída, las cosas las va a buscar para su orgullo y para su ego, no pensando en el bien común. Si le hubieran dejado la creación al hombre caído, hubiera dicho, no, yo quiero que todos mis días sean con sol, aunque la otra parte del planeta siempre sea oscura. Porque no le importaría si los demás estuvieran con frío y con ausencia de los rayos solares y de la vitamina D que viene como consecuencia de esa exposición. A ellos no les importaría. Y usted sabe muy bien que así somos los seres humanos, lamentablemente. Por eso necesitamos redención. Porque el ser humano destruye las cosas, solamente las busca así. Es egoísta. Entonces, todo lo que funciona en esta vida tuvo que haber venido del cielo. El arca funcionó y sobrevivió Noé y su familia, más los animales que estaban dentro, porque Dios dio los planos. Dios dijo cómo se iba a construir, con qué materiales y en el tiempo que debía llevarse a cabo. ¿Cómo entonces todo esto se define a modo de principio en términos de lo que estamos llevando hoy? Que la fe que agrada a Dios es la confianza. O sea, yo confío y obedezco a la palabra de Dios. Aun cuando hayan situaciones donde yo no tenga los detalles completos de cómo Dios lo va a hacer. Mis queridos hermanos, fe no es que Dios me diga a mí, por ejemplo, Carlos, yo quiero que te muevas a tal lugar y entonces cuando llegas allá, pues vas a ganar tanto al año, vas a hacer esto, aquello, lo otro, esto acá, esto allá, esto allá, esto allá, y te da todos los detalles. Y de hecho, vas a morir allá y vas a tener esto allá y ok, aquí tienes. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no es fe si tú sabes todos los detalles. Porque lo sabes.
Sabes que todo te va a ir bien y tú dices, pues está bien, voy para allá. Eso no es fe. Eso es simplemente pues obediencia y te tiras por ahí para abajo y dices, ay, qué bueno, si voy a estar mejor que aquí. Fe y confianza en Dios es que yo estoy claro que Dios me ha enviado hacia donde Él quiere que yo vaya. Es como bien se expresó Moisés. Dijo, Señor, si tú no me dejas ir delante de mí, no me saques de aquí. O sea, la confianza y de acuerdo a los personajes bíblicos de esta exhaustuosa, esta gran lista de Hebreos capítulo 11, que no es completa, pero es bastante sustantiva, es la siguiente. O sea, Señor, tú hablaste, pues yo sigo. Yo no sé cómo tú vas a hacer el resto, pero lo que yo tengo la garantía es que tú me hablaste. Y yo obedezco, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Porque le voy a decir, la obediencia a Dios no quiere decir que siempre nos va a llevar a la prosperidad como algunos predican. No siempre. En personajes bíblicos, algunos la obediencia a Dios y agradar a Dios conllevaba entregar hasta su propia vida por la causa. Miren Jesucristo. El Hijo de Dios fue nuestro ejemplo. El apóstol Pablo no murió en un monasterio, un seminario teológico y todo el mundo honrando su partida. No, murió preso. Quiere decir con esto, mis queridos hermanos, que ellos no agradaron a Dios. Sí, agradaron a Dios. Agradaron a Dios porque murieron por la causa, no porque ellos murieron de acuerdo a lo que Dios había establecido, porque tampoco no todos murieron así. No podemos decir un absoluto de que todos los que van a obedecer a Dios, entonces la conclusión es que van a morir unos como Pablo o van a ser apedreados como Esteban. Hay otros que no, hay otros que viven y tienen sus sufrimientos y mueren de otra manera. Porque el punto aquí no es cómo va a ser el final. El punto aquí es que sea cual sea el final, que seamos hallados fieles haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios ha determinado que el punto final de mi vida y mi ministerio sea como el del apóstol Pablo, pues digo como el apóstol Pablo, pues ha acabado la batalla, he finalizado la carrera, he guardado la fe, gloria a Dios, voy para allá. O como Esteban, que aún con el dolor de las piedras recibidas en su cuerpo, él dice, veo los cielos abiertos y a Cristo a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Pero hay otros que expiraron de una manera más smooth, más suave, y estaban en la voluntad de Dios también. El punto es que la fe que agrada a Dios, la fe bíblica es la confianza y obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. En otras palabras, antes de seguir al siguiente principio es, si sufro en la voluntad de Dios, gloria a Él. Si no sufro por la voluntad de Dios, gloria a Él. Porque aún en los dos escenarios estoy agradando a Dios y a fin de cuentas a ambos nos espera el mismo destino, que es la ciudad celestial. Porque nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos extranjeros y peregrinos aquí. Estamos de pasada. Nosotros los que estamos es anhelando ardientemente que llegue ese momento en que Cristo venga por segunda vez y ya de una vez para siempre estemos en nuestro verdadero hogar. Yo soy puertorriqueño y amo mi patria. Pero ahí fue donde Dios soberanamente decretó que yo naciera y me desarrollara. Pero mi verdadera patria se encuentra en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aún si yo fuera a Puerto Rico, todavía no estoy en mi patria. Estoy en mi patria física. Pero mi patria, que es la verdadera identidad que yo soy como creyente, está en los cielos. Y todavía, sea en Puerto Rico, sea en New Jersey, o sea en Japón, todavía soy peregrino y extranjero aquí. Esperando hasta que venga Él. Y yo anhelo junto a ustedes que llegue ese momento. Que yo esté ya en la ciudad celestial. Lo segundo que podemos apreciar de estos textos, de lo que es la fe que agrada a Dios, es que la fe que agrada a Dios da testimonio al mundo del poder de Dios a través de los creyentes y de la iglesia. Repito, la fe que agrada a Dios da testimonio al mundo, y eso es muy importante, del poder de Dios a través del creyente de la iglesia. En los versos 11 y 12, entonces pasamos al ejemplo, según dice el orden de la narrativa de Abraham.
Usted sabe muy bien la historia de Abraham, del hombre que fue llamado por Dios y que Dios le dijo que iba a ser padre de una nación inmensa, pero dentro del plan de Dios estaba que esa nación iba a nacer o se iba iba a surgir del vientre de una mujer estéril. ¿Qué es eso? ¿Qué paradoja es esa? Abraham avanzado en edad y Sara avanzada en edad, más aparte de la edad avanzada, estéril. Sara no podía concebir hijos. Sin embargo, dice la narrativa, dice la escritura, que ese Abraham no solamente obedeció a Dios para salir del lugar donde estaba, que era de Ur de los Caldeos, sino que también su vida, que es el padre de la fe, según también lo reflejan otros escritos de la palabra de Dios. Ese hombre le creyó a Dios aun cuando las circunstancias estaban en contra de ellos. O sea, le creyó a Dios de que su esposa, ya avanzada en edad, estéril, iba a tener un hijo. Porque aunque lamentablemente dentro de la historia hubo un momento en que Sara le pidió a Abraham que se acercara a su sierva Agar para tener un hijo y nació Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Y en ese caso, lamentablemente, fue un desliz de Sara en términos de su impaciencia. Pero Abraham se mantenía. Y de hecho, previo a eso, el mismo Señor le daba testimonio y le daba señales. Mira los cielos, así mismo va a ser tu descendencia, Abraham. Sigue creyendo. Y le voy a decir algo, desde la promesa que Dios le hizo a Abraham hasta su cumplimiento pasó tiempo. Porque otra cosa es que hoy pensamos que si Dios me lo dice hoy, ya mañana se va a dar. Eso no necesariamente es así. Primero, que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y segundo, que Dios, antes de concedernos lo que Él nos ha prometido, Él quiere formar en algo en nosotros muy grande. Y es la santificación. Es el carácter de Dios. En la espera que desespera, sin embargo, se forman los grandes hombres y mujeres de Dios. Porque Dios así lo ha determinado. Entonces la fe que agrada a Dios da testimonio al mundo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el verso 12, bueno, vamos al 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de ¿qué? Del mar. Miren qué testimonio grande fue esta situación de la familia de Abraham, que no solamente impactó la sociedad del momento, los que estaban cercanos a él, sino que queda en el canon bíblico, queda en la Biblia, y las demás generaciones nos hemos recreado y admirado, no de Abraham, sino del poder de Dios en Abraham. Y el mundo dice: Dios es grande. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos, y esto es un paréntesis de lo que estoy hablando. Yo creo en el poder de Dios y creo que Dios puede obrar milagros todavía. Yo lo creo. Yo no creo que yo estoy simplemente reflexionando en un Dios que es del pasado, que yo digo: oye, qué poderoso fue con Abraham, oye, qué tremendo, qué afortunado fue Abraham que tenía un Dios que podía hacer milagros, mientras que hoy yo tengo un Dios que no puede hacer eso. ¿Qué es eso? Eso no tiene lógica, eso no tiene aplicación pastoral ni cristiana. O sea, el testimonio de lo que me ha dejado las Escrituras, de la fe, pero más que nada de los actos redentores y poderosos de Dios, es para darme confianza a mí hoy. De que el Dios que se glorificó en personas imperfectas como Abraham, como Isaac, como Jacob y como Noé, también se ha de glorificar en personas imperfectas como nosotros. Porque Dios nos ha dado el don de la fe y podemos conducirnos a una fe que agrada ¿a qué? A Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros somos una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. ¿Y por qué digo extraordinario? En el sentido no solamente de todos sus atributos que lo adornan, sino más que nada que creo que Dios hace cosas grandes hoy. ¿Cuántas veces he dicho que yo llegué a esta zona y yo no conocía a nadie para ser misionero en esta zona? ¡A nadie! Yo estaba muy familiarizado con otras partes de Estados Unidos. A mí me conocían en otras partes hispanas de Estados Unidos. En esta zona nadie.
Pero aceptamos el reto porque entendimos que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó y ahora conozco un montón de gente. Y Dios me ha dado una familia hermosa aquí. Ustedes, la Iglesia Bautista Central Hispana, más todos los que tienen que ver con CELPI, con el Seminario Teológico Hispano que estamos levantando y más todos los compañeros pastores y todo esto. Nosotros llegamos sin conocer a nadie y Dios nos ha dado una hermosa familia que sigue creciendo. Entonces, ¿quién hace eso? Yo no tengo ningún poder para hacer eso. Eso lo hace solamente Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario va a tener que seguir creyendo de que Dios ahora nos movió a este lugar y pese a la pandemia, seguimos hacia adelante en Cristo Jesús. Y luego de la pandemia vamos a seguir creciendo. Y luego en estas mismas facilidades que Dios nos ha dado, vamos a tener que hacer 2 y 3 servicios. Y aunque sea más trabajo para mí, sin embargo, sarna con gusto no pica. Como decimos los boricuas. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que todo ese esfuerzo se traduce en que Dios sigue bendiciendo la obra, las almas siguen viniendo a Cristo y el propósito de Dios se cumple en este lugar. La fe que agrada a Dios da testimonio al mundo del poder de Dios, porque más que cuando esta obra y así otras obras hispanas se desarrollen, el mundo lo que tiene que decir, wow, ¿qué pasó ahí? Y entonces la explicación lógica es Dios. Dios es real. Y pese a la pandemia, pese a los obstáculos económicos, pese a los obstáculos de cualquier tipo, sin embargo el propósito de Dios se cumplirá. Pero en esa dinámica del cumplimiento está un pueblo que le cree a Dios. Bendito sea su nombre. Porque entonces pasamos a lo tercero, y es que la fe que agrada a Dios, de acuerdo a la gran narrativa que tenemos ante nuestra consideración, la fe que agrada a Dios evidencia el compromiso de servicio de excelencia que tiene el creyente hacia Dios. O sea, una fe que agrada a Dios no solamente tiene confianza y obediencia a la palabra de Dios y no solamente da testimonio al mundo del poder de Dios, sino que también da testimonio al mundo del compromiso de excelencia que tenemos hacia Dios. Aquí vamos hacia atrás un poco en el capítulo 11, en el verso 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea, en este caso, la fe que agrada a Dios llevó a Abel a darle lo mejor de él a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Abel dio lo mejor? Pues porque tenemos la otra parte, Caín. Le voy a decir algo, cuando uno puede medir algo que es bueno y es malo, lo mide aparte de ¿qué? De dos variables. ¿Ves? O sea, si está a la derecha, es que hice una izquierda y todo ese tipo de cosas. Entonces yo hago aquí, ok, ¿cómo yo me percato que Abel hizo un sacrificio excelente? Pues porque la narrativa de Génesis me dice que Caín era hermano de Abel y ofreció sacrificio al mismo Dios, pero sin embargo, la calidad del sacrificio ante los ojos de Dios no era agradable. ¿Sería por calidad? Posiblemente. Pero más que nada no es tanto lo que ellos ofrecían, sino el corazón con que acompañaba esa ofrenda. Le voy a decir algo, la fe que agrada a Dios evidencia el servicio de excelencia que tiene la iglesia o el creyente hacia Dios. Si usted y yo decimos que tenemos fe, nuestro servicio de excelencia a Dios tiene que ser parte de esa evidencia. Nuestro servicio a la obra local. No hay fe sin perseverancia en una iglesia local. Hoy día vivimos un tiempo muy individualista donde la gente dice yo vivo la fe a mi manera, yo no me congrego y Dios sabe mi corazón con él y yo con el otro y todo ese romanticismo que solamente a modo de argumento de persuasión solamente te convence a ti porque a mí no. Porque eso es como si yo le dijera a mi esposa, yo te amo, yo te adoro, pero yo no quiero vivir contigo, yo te amo a distancia. Yo no voy a convivir contigo, yo no tampoco envío nada para tu sustento, yo no nada, pero quiero que sepas que te tengo siempre en mi mente y en mi corazón. Y Dios sabe que yo soy sincero. Mi esposa es muy inteligente decir, Carlos, a otra con ese cuento. ¿Y saben algo? Así mucha gente hace con Dios hoy. Dios sabe que yo le amo. ¿A qué iglesia vas? No, a ninguna.
Mi iglesia es el mundo, el universo. Pero ¿y cómo tú sirves a Dios? Yo en mi casa solo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estoy contigo, yo no te puedo cuestionar. Pero también yo puedo inferir, sin temor a equivocarme, que te estás mintiendo a ti mismo, no a mí. Porque si tú agradas a Dios, tú vas a servir a Dios. Y si vas a servir a Dios es dentro de una comunidad de creyentes. No me tiene lógica, ni bíblica, ni racional, de que tú me digas que no, yo adoro a Dios, pero no estoy en una comunidad de creyentes que creen como yo. Para eso hay expresiones locales de iglesia, para que adoremos al Señor y nos congreguemos con regularidad. Esta pandemia nos ha sacudido un poco, pero aún así, gloria a Dios, le voy a decir algo, el que no quiere congregarse aún en tiempos de pandemia es porque no quiere, porque ahora mismo tenemos la tecnología. Ahora aquí hay un grupo de hermanos que se está congregando, pero ahora mismo, de verdad, tú puedes estar en tu casa, aún con, ¿verdad?, con tus temores, y puedes estar en tu casa echado para atrás y poner este mismo video, ya sea ahí en tu celular o en la pantalla de tu televisor, si tienes esas capacidades tecnológicas que yo no tengo, y ponerlo allí y mirar y participar de este servicio como si estuvieras aquí. Ahora, si no lo estás haciendo es porque no hay voluntad para hacerlo. Y ahí tenemos que analizarnos. Tenemos que analizarnos y ya eso es una situación suya con el Señor. Pero ¿sabe algo? La fe que agrada a Dios evidencia el compromiso del servicio de excelencia que se tiene la iglesia que hacia Dios. El creyente que agrada a Dios, que tiene fe que agrada a Dios, da un servicio de excelencia dentro de sus limitaciones. Porque excelencia no es que parte de que nosotros somos perfectos. Dios no espera nada perfecto de nosotros, puesto de nosotros no hay perfección. Ahora, yo sí espero de Dios cosas perfectas porque Dios es perfecto. Yo espero de cosas de Dios sin mentira porque Dios es santo. Pero Dios, dentro de mi imperfección, espera que yo dé lo mejor de mí para su gloria, aún dentro de todas estas limitaciones. Y por último, mis queridos hermanos, la fe que agrada a Dios testifica dónde el creyente tiene su mirada, dónde la tiene. En los versículos del 3 al 15 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Así que, ¿dónde el creyente tiene su mirada? ¿Y qué nos referimos con mirada? Es enfoque de vida. ¿Dónde? O tenemos nuestra mirada en el mundo, aquí, donde a fin de cuentas estamos de pasada. Y el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Okay? Entonces, si nuestra mirada está en lo temporal, ok, entonces no es una fe en Dios. Es una fe en lo temporal. Todavía no. Pero si es una fe en el Señor, estamos aspirando, y ese es el lenguaje de Hebreos, a ese lugar, a nuestra nación, a donde Dios nos quiere, que es estar en su presencia. Es tener la mirada, es tenerla en los tesoros en los cielos, no en los de la tierra. Los tesoros de la tierra sí cumplen, ¿verdad?, necesidades, pero a fin de cuentas perecen. Los tesoros en los cielos permanecen para siempre. Nuestro reino es el de los cielos, el cual ningún imperio ha podido eliminar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, según más adelante dice el autor de los Hebreos, es inconmovible. Nadie lo puede conmover, nadie lo puede sacudir. Los reinos terrenales se sacuden y desaparecen. Los imperios, como el imperio romano, desapareció. La iglesia del Señor permanece para siempre. Y el reino de los cielos, nadie lo ha podido conmover. Y allí estaremos
por toda la eternidad. ¿Cómo concluimos? Si es que el resultado de todo esto, de una fe que agrada a Dios, es que Dios se enorgullece de su pueblo. Voy a hacer lectura de este verso que es uno de mis favoritos. Y dice en el verso 16, pero anhelaban una mejor. O sea, estas personas de fe que nos presenta el autor de los Hebreos, capítulo 11, ellos soportaron muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, es que viene algo mejor. Viene algo mejor. Anhelaban una mejor. Esto es que celestial. Y miren este verso, que leanlo conmigo porque es hermoso. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué lindo ese verso. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran perfectos. No, pero es que Dios no va a pedir de mí lo que no tengo. Pero sí me va a pedir de lo que Él me ha dado. Me ha dado fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que entonces Dios no se avergüenza de mí. Dios no se avergüenza de ti. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Aquí el autor de los Hebreos dice que Dios de su pueblo no se avergüenza. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo aspiro como pastor y como creyente. Que Dios no se avergüence de mí. Sino todo lo contrario, que nos recordemos continuamente que lo que le agrada a Él es la fe. Yo podré hacerlo más grande y levantar edificios y hacer muchas cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que se relaciona, que bendice a los que le buscan. Yo le exhorto tanto a los aquí presentes como a los que nos ven a modo virtual. Examina tu fe. ¿Crees en lo correcto, en la teología correcta? Qué bueno, hay un paso adelantado. Pero el otro paso es que tu vida evidencie esa ortodoxia de tu fe. Porque la fe sin obras es muerta. Las obras no nos llevan al cielo, pero las obras evidencian al mundo que Dios es real. Y de que hay un pueblo que ha cambiado, que ha sido transformado por la gracia irresistible de Jesucristo. Y la fe que agrada a Dios es aquella que aún dentro de nuestras imperfecciones dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te creo, Señor, pese a las circunstancias, pese a las situaciones. ¿Por qué? Porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor. Eres bueno, 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 bueno.